La Edad Moderna. La Edad Moderna es la etapa histórica que va desde el descubrimiento de América en 1492 hasta la Revolución Francesa en 1789. Las principales características de este periodo son: se descubrieron nuevas tierras, los reyes adquirieron mucho poder, la sociedad se organizó en estamentos, surgieron nuevos movimientos como el Renacimiento y el humanismo. La sociedad en la Edad Moderna. En la Edad Moderna, la población se dividía en dos grupos o estamentos, los privilegiados y los no privilegiados. Los privilegiados eran la nobleza y el clero. Ellos no pagaban impuestos, ocupaban los cargos del gobierno y eran propietarios de la mayor parte de las tierras. Los no privilegiados eran los artesanos, los comerciantes y los campesinos, y todos ellos tenían que pagar sus impuestos. La economía en la Edad Moderna. La base de la economía durante la época de la Edad Moderna era la agricultura. Las técnicas de cultivo eran muy rudimentarias, por lo que el trabajo en el campo exigía un gran esfuerzo. Con frecuencia se producían sequías o inundaciones que arruinaban las cosechas. También durante esta época alcanzaron un mayor desarrollo el comercio y la artesanía. El humanismo. A comienzos de la Edad Moderna surgió una nueva forma de pensar conocida como humanismo. Si durante la Edad Media todo giraba en torno a Dios, a comienzos de la Edad Moderna el ser humano se convirtió en el centro de la cultura y la ciencia. Los humanistas aspiraban a ser sabios y conocer el mundo y el ser humano en toda su amplitud. Por eso muchos de los humanistas eran a la vez filósofos, astrónomos, médicos, físicos y artistas. La ciencia experimentó un gran avance en esta época. Hasta comienzos de la Edad Moderna, la mayoría de los astrónomos creía en la teoría geocentrista. Esta teoría mantenía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba a su alrededor. Sin embargo, en el siglo XVI, Nicolás Copérnico desarrolló la teoría heliocéntrica, que defendía que el Sol era el centro del universo, mientras que la Tierra y los demás planetas giraban en torno a él. Otros científicos fueron Galileo Galilei, que mejoró el telescopio, o Johannes Kepler, que descubrió que la órbita de los planetas era elíptica, y Miguel Servet, que descubrió la circulación pulmonar de la sangre. El Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural que tuvo lugar entre los siglos XV y XVI. Los artistas renacentistas se inspiraron en el arte griego y romano para conseguir plasmar en sus obras el ideal de belleza clásico. A la vez, también se vieron influidos por las ideas humanistas y por eso el ser humano se convirtió en el protagonista de sus creaciones. Destacamos a Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, Durero o el Greco como los principales artistas renacentistas. El descubrimiento de América. El descubrimiento de América se produce durante el reinado de los reyes católicos. Hasta el siglo XV, los europeos tenían una noción muy limitada sobre cómo era el mundo de verdad. Solo conocían la propia Europa, el norte de África y parte de Asia. En aquella época se produjeron grandes avances en la navegación. Por ejemplo, nuevos instrumentos de orientación como la brújula, nuevas embarcaciones como las carabelas y mejores técnicas de elaboración de mapas. En el siglo XV, muchas personas creían que la Tierra era plana, pero Cristóbal Colón, un marino genovés, estaba convencido de que era redonda. Pensaba que era posible llegar a Asia navegando hacia el oeste en vez de rodear África. El 3 de agosto de 1492, Colón partió con 2 carabelas y una naos del puerto de Palos de la Frontera en Huelva. El 12 de octubre avistaron tierra. Tras este viaje, el marino genovés realizó 3 expediciones más para explorar las tierras descubiertas. Colón murió creyendo que había llegado a Asia. Años después, un navegante italiano, Americo Vespuccio, demostró que aquellas tierras pertenecían a un nuevo continente, que recibió en su honor el nombre de América.
El reinado de Carlos I. Carlos I fue el primer rey de la dinastía de los Austrias. Nació en Gante, Bélgica, y heredó un conjunto de territorios muy diferentes entre sí. De sus abuelos maternos, los reyes católicos, heredó los territorios españoles y todas sus posesiones en Italia, América y el norte de África. Como rey de España recibió el nombre de Carlos I. De sus abuelos paternos, heredó territorios en los Países Bajos, Francia y Alemania. Como emperador de Alemania, recibió el nombre de Carlos V. Cuando Carlos I fue coronado rey de España en 1516, desconocía las lenguas y las costumbres del país. Se rodeó de consejeros extranjeros para que le ayudaran a gobernar y estos subieron los impuestos. Estos hechos provocaron dos rebeliones en 1520. Las comunidades en Castilla y las Germanías en Valencia. La rebelión de las comunidades se inició en Toledo en 1520. Poco a poco se fueron uniendo otras ciudades para presentar sus peticiones al rey. Los comuneros fueron derrotados en Villalar en 1521. Los líderes de la revuelta, Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, fueron ejecutados.